Los motores de los vehículos resonaban como un tambor que marcaba el inicio de la guerra, y cada movimiento estaba calculado con precisión. Ismael Casillas observaba desde la terraza de su mansión, el viento moviendo apenas las cortinas mientras sus ojos recorrían el mapa de la ciudad en la pantalla de su computadora. Cada barrio, cada calle, cada ruta de escape estaba allí. No había margen de error. Su familia dependía de esto. Mientras tanto, Elizabeth caminaba por los pasillos de la mansión, ajustando su apariencia con la misma meticulosidad con la que Ismael planeaba cada acción. La elegancia de su vestido negro contrastaba con la tensión que corría por sus venas. Cada vez que el teléfono vibraba, un nuevo riesgo aparecía y no podía permitirse un fallo. Sabía que su familia estaba en juego y la responsabilidad caía sobre ella tanto como sobre su hermano. Al otro lado de la ciudad, Chacorta y el general Cifuentes se reunían en una bodega oculta, rodeados de mapas, radios y hombres armados hasta los dientes. El plan era simple en palabras, pero mortal en ejecución. Eliminar a los Casillas, apoderarse de sus rutas y enviar un mensaje a todos los que se atrevieran a desafiar su autoridad. Chacorta, con su expresión fría y calculadora, marcaba los objetivos, mientras Cifuentes asentía, confiando en la lealtad férrea de su ejército. Aurelio, silencioso pero atento, observaba cada reacción, midiendo hasta el más mínimo detalle. De regreso en la mansión, Ismael cerró la computadora y llamó a Chema y Mónica. «Es hora de moverse. Cada segundo cuenta», dijo con voz firme. Los dos asintieron, conscientes de que el enemigo estaba más cerca de lo que aparentaba. Elizabeth los acompañó hasta el garaje, donde los vehículos estaban listos, blindados, cargados y preparados para lo que sería la primera jugada de un enfrentamiento que nadie podría prever completamente. Mientras conducían, Ismael repasaba mentalmente los posibles escenarios, emboscadas, traiciones, alianzas que podían cambiar en un instante. Sabía que Chacorta no actuaría solo. Sus hombres eran despiadados, pero él tenía algo que ellos no: información. Información que podía inclinar la balanza a favor de los Casillas, aunque fuera un riesgo inmenso. Elizabeth miraba por la ventana, tratando de mantener la calma, pero sabía que la tensión era palpable. En cada sombra podía imaginar un enemigo, en cada ruido un ataque. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por proteger a tu familia?, pensó mientras apretaba el cinturón de seguridad. Y la pregunta quedó flotando en el aire, como un recordatorio de que en esta guerra no había inocentes. El cabo, Aurelio y Chema se adelantaron en motocicletas, verificando rutas y posibles puntos de vigilancia. Cada movimiento era crítico, cada decisión podía significar vida o muerte. Ismael los observaba desde un dron que él mismo había desplegado minutos antes, viendo cómo sus hombres se movían con precisión militar. Mientras la ciudad dormía, Mónica se infiltraba en un edificio clave, siguiendo órdenes precisas de Elizabeth. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles, pero cada puerta que cruzaba era un escalón hacia el enfrentamiento que todos esperaban pero temían. En la bodega de Chacorta, la tensión también era alta. Cifuentes recibía información de sus agentes encubiertos. Cada dato podía cambiar el rumbo de la operación. «No podemos fallar», murmuró Chacorta, mientras sus ojos se clavaban en un mapa marcado con posiciones y nombres. Sabía que la paciencia sería su mayor arma, pero el tiempo corría en su contra. De vuelta en la mansión, Elizabeth recibió un mensaje encriptado, un indicio de que alguien cercano podría estar filtrando información al enemigo. La traición estaba en el aire, y la pregunta surgió: ¿en quién se podía confiar realmente cuando todos tenían motivos para mentir? La incertidumbre golpeaba fuerte, pero no había espacio para dudar. Ismael dio la señal y los vehículos avanzaron. La ciudad, aún dormida, comenzaba a despertar a un conflicto que nadie podría ignorar. Los Casillas estaban de vuelta y esta vez no venían a negociar, venían a recuperar lo que por derecho les pertenecía. Cada calle, cada esquina, cada sombra estaba impregnada de peligro y los hombres de Cifuentes lo sabían. La noche se llenó de motores, radios y murmullos. Ismael lideraba el convoy mientras Elizabeth coordinaba comunicaciones internas. Chem y Mónica aseguraban rutas de escape y Aurelio mantenía un ojo vigilante sobre cualquier movimiento sospechoso. Cada segundo contaba y todos lo sabían. En este juego, una decisión en falso podía costar la vida.
Mientras se acercaban al primer punto estratégico, Elizabeth pensó nuevamente en la pregunta que rondaba su mente desde hace horas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a los suyos? Incluso si eso significaba cruzar límites que antes nunca habría considerado. La respuesta la impulsó a actuar, a tomar riesgos calculados que solo alguien con su temple podría manejar. El primer contacto estaba cerca, y el silencio que precedía la tormenta era ensordecedor. Cada respiración, cada mirada, cada palabra contenida era un aviso de que algo grande estaba por suceder. Y mientras Ismael ajustaba su plan, Elizabeth coordinaba movimientos internos. Chacorta y Cifuentes esperaban su oportunidad, y el cabo, Chema y Aurelio mantenían la vigilancia constante. La ciudad entera parecía contener la respiración. La primera emboscada estaba a punto de comenzar y nadie podía prever quién saldría victorioso. La guerra entre los Casillas y sus enemigos no era solo un enfrentamiento por poder, era una lucha por legado, por territorio, por sangre. Y en esa noche el destino de todos pendía de un hilo, invisible pero mortal. Pregunta al público a mitad del bloque: ¿qué harías si estuvieras al frente de una familia que depende de cada decisión que tomes en medio de un conflicto mortal? Cada minuto contaba y cada decisión podía desencadenar un efecto dominó imposible de detener. Los Casillas no iban a retroceder. Nadie dormiría tranquilo esa noche. Y mientras el primer disparo aún no había resonado, la tensión alcanzaba su punto máximo. Los enemigos estaban cerca, los aliados atentos, y el destino de la dinastía Casillas estaba a punto de revelarse en un choque que definiría el rumbo de la familia para siempre. Luces amarillas y sombras largas, pero la tranquilidad era un espejismo. En los rincones oscuros cada movimiento se sentía como un paso hacia la guerra, y la dinastía Casillas lo sabía. Ismael se mantenía en su despacho revisando informes, llamadas y rastros de movimientos que podrían delatar a sus enemigos. Sus ojos recorrían las fotografías de Chema, el cabo, y el general Cifuentes, hombres que alguna vez habían sido aliados de conveniencia, pero que ahora eran un peligro constante. La traición se respiraba en cada esquina, y él estaba dispuesto a recuperar lo que alguna vez fue suyo. Elizabeth, por su parte, se movía por la mansión con una mezcla de determinación y tensión. Su fachada de calma era perfecta, pero por dentro cada noticia, cada susurro encendía la alarma. Sabía que su familia estaba siendo rodeada no solo por enemigos visibles, sino por secretos que podían explotar en cualquier momento. Cada segundo contaba y la estrategia debía estar perfecta. En un escondite desconocido, Aurelio respiraba con cautela. Había logrado escapar de prisión gracias a Mónica, quien arriesgó su vida para asegurarse de que él tuviera una oportunidad. Ahora, bajo un nombre falso y con una identidad oculta, Aurelio planeaba su propia venganza. El Chema, el cabo y el general Cifuentes creían que simplemente había escapado. Ninguno imaginaba que estaba activo, moviéndose entre las sombras para ajustar cuentas. Su objetivo era claro: primero enfrentarse a Chacorta y luego a los verdaderos responsables de todo, aquellos que habían eliminado a Ourense y lo habían hecho parecer culpable. Chacorta, consumido por la ira y la confusión, buscaba desesperadamente a Aurelio, convencido de que él había ordenado la desaparición de su hermano. Cada pista lo llevaba a nuevas preguntas. Cada encuentro fallido aumentaba su rabia. Sin embargo, no sabía que Aurelio también había sido víctima del engaño, atrapado en un juego que no controlaba y que lo había puesto a él y a su familia en el centro del conflicto. Mientras tanto, Chema y el cabo se movían con cautela, asegurando sus rutas y evaluando riesgos. Sus miradas hacia el general Cifuentes eran de complicidad, pero también de tensión. Sabían que las piezas podían caer en su contra en cualquier momento. Los tres creían que el tiempo estaba de su lado, que Aurelio era solo un fantasma que había desaparecido y que la venganza de Chacorta se volvería hacia él, sin imaginar que todo iba a converger en un choque brutal. En la noche silenciosa, Mónica supervisaba los movimientos de Aurelio. Cada información que recibía era vital para mantenerlo protegido mientras trazaba su plan. Su lealtad no era ciega, sabía que los errores del pasado podían volverse contra ellos y que cada decisión debía ser calculada al milímetro. Ismael reunió a Chema y al cabo en su sala privada. La conversación era tensa, marcada por la desconfianza que se filtraba en cada frase. «Hay señales de que alguien se está moviendo sin que sepamos quién», dijo Ismael, observando la pantalla con mapas y rutas. Chema asintió con cautela.
mientras que el cabo ajustaba su arma bajo la mesa. Ninguno podía estar seguro de quién era el verdadero enemigo hasta que se revelaran los próximos movimientos. La ciudad parecía contener la respiración mientras los distintos bandos se preparaban. Cada sombra podía ser un aliado o un traidor, cada sonido una señal de alerta. Aurelio se movía con la precisión de un depredador, consciente de que su primer encuentro con Chacorta sería crucial. Tenía que convencerlo de que él también había sido engañado, que los verdaderos culpables eran Chema, el cabo y el general Cifuentes. Chacorta, en cambio, avanzaba con una mezcla de odio y desesperación. Su mente repetía una y otra vez la imagen de su hermano desaparecido y la idea de que Aurelio estuviera detrás de todo lo consumía. Cada paso hacia el encuentro final estaba cargado de tensión. Ninguna de las partes podía permitirse un error. La pregunta que rondaba en el aire, aunque nadie la pronunciara, era evidente. ¿En quién se podía confiar realmente cuando todos habían sido manipulados? Mientras los primeros rayos de la madrugada comenzaban a iluminar la ciudad, los Casillas y sus aliados también ajustaban sus movimientos. Ismael organizaba la logística de sus rutas, Elizabeth supervisaba comunicaciones y seguridad, y los hombres más cercanos a ellos mantenían sus ojos abiertos, preparados para cualquier eventualidad. Cada detalle importaba, porque la guerra que se avecinaba no sería solo por territorio, sino por verdad, lealtad y venganza. El silencio era solo aparente. Los pasos de Aurelio resonaban en los pasillos de un edificio abandonado donde se encontraba con Chacorta. Las miradas se cruzaron, cargadas de tensión, odio y confusión. Aurelio respiró hondo y comenzó a hablar, tratando de dejar claro que él también había sido engañado, que la desaparición de Ourense no había sido su culpa, que los verdaderos responsables eran otros. Pero Chacorta, cegado por la rabia, apenas lo escuchaba. En otro punto de la ciudad, Chema, el cabo y el general Cifuentes avanzaban, sin saber que la venganza y el enfrentamiento estaban a punto de converger en un solo lugar. Cada uno con su plan, cada uno con su objetivo, ignorando que los hilos del destino ya los habían unido en un juego peligroso que nadie podría controlar completamente. Mientras la tensión se acumulaba y la noche daba paso al amanecer, los pasos de la guerra se acercaban. Nadie estaba seguro de quién saldría vencedor, ni qué traiciones aparecerían primero. La dinastía Casillas estaba lista para enfrentar la tormenta, pero las piezas estaban en movimiento y los secretos del pasado amenazaban con estallar en cualquier momento. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para demostrar su inocencia cuando todos creen que es culpable? ¿Qué precio se está dispuesto a pagar para enfrentar a aquellos que una vez fueron aliados y ahora son enemigos? Apenas comenzaba a asomar sobre la ciudad cuando Aurelio y Chacorta permanecían frente a frente en aquel edificio abandonado. La tensión era palpable, cada respiración parecía resonar entre las paredes vacías. Aurelio mantenía la calma, consciente de que cualquier gesto podía ser interpretado como amenaza. Su voz, firme pero medida, trataba de abrir un espacio en la mente de Chacorta. No era el culpable de la desaparición de Ourense, también había sido engañado y los verdaderos responsables eran Chema, el cabo y el general Cifuentes. Chacorta lo miraba con desconfianza. Los recuerdos de su hermano desaparecido pesaban sobre él como una losa imposible de levantar. Cada palabra de Aurelio parecía golpear un muro invisible, y la rabia lo mantenía ciego ante la evidencia que Aurelio intentaba presentar. El silencio entre ellos era denso y cada segundo parecía prolongarse hasta convertirse en una eternidad. Aurelio sabía que este encuentro era decisivo. Si lograba convencer a Chacorta, podrían unir fuerzas contra los verdaderos culpables. Si fracasaba, el enfrentamiento entre ellos sería inevitable.